Hola, sí. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a dar inicio a la unidad 3 de farmacología. Vamos a abordar básicamente los anestésicos hipnóticos, los anestésicos generales de uso endovenoso, eh, que son, bueno, pieza fundamental en la práctica diaria de la anestesiología hoy en día. Ya no existe posibilidad de prescindir de ellos, como en un inicio la anestesia estaba sustentada sobre los fármacos de administración por vía inhalatoria. Hoy en día la anestesia está prácticamente a medio camino entre la inhalatoria y la endovenosa. Vamos a hacer un poco de resumen de los antecedentes. Los anestésicos generales endovenosos aparecen en 1934, cuando inicia lo que se puede considerar hoy día la etapa moderna de la anestesia o la anestesia intravenosa. Previamente ya han habido intentos o hubieron intentos de hacer uso de fármacos por vía parenteral en 1656. Este caballero Percival y Daniel Mayer vino y cerveza en vena de perros usando una vejiga y una pluma de ganso. En eso consistió su intento. En 1665 se recoge el primer antecedente de intento de inyección intravenosa de opiáceos en humanos, allá lejos en la historia. Y luego ya el tío Mental en 1934 hace su aparición, inicialmente con resultados confusos, ¿ya? En el contexto de la Primera Guerra Mundial ya había sido utilizado y con algunos inconvenientes, eh, por desconocimiento de la cinética y la dinámica del fármaco. Pero donde realmente los anestésicos generales endovenosos estallan es en la década del 80, donde la cinética, la dinámica, el estudio de la cinética y la dinámica de estos fármacos verdaderamente explota. Existen un montón de grupos trabajando, investigando estos fármacos. Se desarrollan los primeros sistemas de administración de fármacos endovenosos con un propósito objetivo, es decir, resultado del conocimiento de los modelos cinéticos y dinámicos de los fármacos. La consecuencia natural es, bueno, estos sistemas de administración que empiezan a aparecer, pero además empiezan a aparecer también nuevos sistemas de monitoreo de los efectos de los fármacos, ¿sí? Y sobre todo en la década de los 80 es cuando hace su irrupción al mercado el fármaco que hoy se puede considerar el resumen total de los fármacos anestésicos generales de uso endovenoso, que es el Propofol. El Propofol reina desde la década de los 80 en el primer mundo, prácticamente no tiene rival, ¿sí? Nosotros aquí seguimos usando mucho, bastante y frecuentemente el tiopental, un excelente fármaco endovenoso, anestésicos general endovenoso, así que bueno, no hemos prescindido aún de él. Pero en el primer mundo ya lo han hecho, prácticamente está relegado al uso en la UCI para indicaciones específicas como la inducción de coma barbitúrico en determinados escenarios. Perdón. El advenimiento de la anestesia total intravenosa, resultado de este desarrollo en la década de los 80, todo esto que estamos hablando, del propofol, de la monitorización de efectos, del desarrollo de potentes sistemas de administración de fármacos, como el sistema Total Target Infusion, ¿verdad? Total Controller Infusion, ¿verdad? O TCI, que es lo que conocemos ahora, se pudo llegar a lo que estamos ahora, que es una anestesia individualizada en términos de sus características demográficas, edad, sexo, peso, etcétera, etcétera, mucho más segura por consecuencia, más rápida, más efectiva y con mínimos costes y ecológica. Ustedes saben que la anestesia halogenados produce mucha contaminación en el quirófano si no se tiene un sistema de extracción, una serie de otras dificultades. Además, la anestesia halogenada también es una anestesia bastante costosa. Los anestesios generales endovenosos son varios, pero aquí en esta diapositiva resolvimos básicamente el grupo de 5 fármacos que vamos a estudiar en esta unidad por ser los más importantes de
de hecho son los fármacos de uso frecuente y regular. En primer lugar le tenemos a los barbitúricos, que son toda una familia de fármacos en la que el tiopental es el ejemplo más útil y más frecuente, el fármaco con el que todavía nos encontramos. Vamos a hablar del tiopental también más adelante. El metoxital y otros ejemplos que no voy a mencionar, no son relevantes. Luego está el grupo de las benzodiazepinas, en donde hay tres fármacos que son realmente importantes para nosotros, debemos conocerlos, pero sobre todo entre ellos siempre hay una estrella que es el midazolam. Es un fármaco que cumple con las exigencias de la dinámica del trabajo en quirófano, en lo que se refiere a su inicio de acción y en su en su tiempo de acción también, ¿verdad? Luego está el lorazepam y el diazepam, fármacos son los que también vamos a ir detallando sus características. Luego tenemos la ketamina. La ketamina es un fármaco anestésico general de uso endovenoso absolutamente fundamental en la práctica moderna de la anestesiología. Cubre áreas y aspectos e indicaciones que ningún otro fármaco cubre por sus prestaciones cinéticas y dinámicas únicas, ¿sí? Y sobre todo por el sitio en donde actúan, los receptores en donde actúan. Es absolutamente muy particular esta droga, es muy interesante en pediatría. Tiene un uso tremendo. Sus aplicaciones son muchas e interesantes al punto que muchos anestesiólogos infantiles entramos en pánico cuando tenemos ketamina. Porque, bueno, se nos saca un fármaco que tiene prestaciones únicas, ¿no? Y otras varias aplicaciones, ¿sí? Es un fármaco que provee cardioestabilidad en situaciones de shock hipovolémico con inestabilidad hemodinámica severa para la inducción en secuencia rápida, por ejemplo. Luego está el propofol que es un poco la estrella de esta familia en este mismo momento, ¿eh? Porque verdaderamente es un fármaco bueno, reúne todas las condiciones para funcionar como fármaco para uso en anestesia total intravenosa, que es lo que le ha hecho un poco una estrella. Pero no solamente por eso, sino porque además tiene una serie de otras características o de otros efectos no directamente anestésicos generales que son muy importantes y únicos sobre todo. Y luego está el etomidato, que inicialmente entró con mucha fuerza por ser un fármaco inductor endovenoso de inicio de acción rápido y de gran estabilidad hemodinámica, pero que luego estuvo envuelto en una controversia acerca de su capacidad para desarrollar insuficiencia suprarrenal posterior a su administración, y bueno, de ahí en más un poco cayó en desuso, al menos no en el uso inicial, la tasa de uso inicial en la que empezó, ¿verdad? Cuando debutó en el mercado, pero que ahora un poco está retomando debido a que esta situación de su efecto sobre las glándulas suprarrenales ha sido revisada y parece no ser exactamente lo que se pensaba cuando la emoción sobre el etomidato se fue diluyendo. Vamos a empezar a hablar del propofol, ¿sí? El propofol, como dijimos, es un fármaco absolutamente indispensable en el repertorio moderno, ¿sí? Una pequeña reseña histórica. El propofol es un fármaco de diseño completamente, un fármaco de síntesis, ¿eh? Cuyo nombre de código era el ISI 35868. Es un sedante hipnótico derivado de una familia química particular con efectos sedantes hipnóticos en los animales, motivo por el cual empezó su investigación y desarrollo como sedante hipnótico en los humanos. En 1976, James Glenn en Inglaterra fue el que inició los estudios con el propofol, realizando su primer ensayo clínico en el año 1977 y haciendo irrupción el propofol definitivamente al mercado en el año 1986 para quedarse y terminar hasta el día de hoy, ¿sí? La estructura química del propofol, básicamente el propofol es un fármaco derivado de un grupo, una familia de fármacos denominados alquilfenoles. Como le dije, los alquilfenoles son conocidos por sus efectos hipnóticos sedantes en animales, así que bueno, por eso fue que se inició el estudio. Básicamente la molécula de propofol contiene dos radicales isopropilo, ¿sí? Es un 2,6-D-isopropilfenol, ¿sí? Unidos a un grupo fenol, como ven, una molécula de gran carga hidrofóbica, prácticamente como un lípido, ¿sí?
Y esta característica química lo vuelve, o sea, esta estructura química lo vuelve prácticamente inerte, ¿sí? Y le da una actividad de anestésico general importante. La estructura química del propofol, ¿ya?, deriva de una serie de características como un peso molecular de 178 Dalton. El propofol es sencillamente insoluble en agua, sumamente liposoluble. Por supuesto, se imaginarán ya las consecuencias cinéticas de esto. Una gran afinidad por las grasas. Debido a esta característica, se tuvo que diseñar una presentación muy particular de emulsión lipídica para uso parenteral de aceite en agua a base de triglicéridos de cadena larga entre 12 y 22 carbonos inicialmente, ¿sí? Básicamente se echó mano de la fórmula química, digamos, de la preparación del intralipid de uso en nutrición parenteral total para poder hacer que este fármaco pudiera administrarse de manera endovenosa y evitar de esta manera la formación de partículas de grasa que pudieran generar una embolia, ¿sí? Así que es una macroemulsión con partículas entre 150 y 300 nanómetros, lo cual facilita su uso debido a que el riesgo es, ¿verdad?, la embolia de grasa, ¿sí? El aspecto macroscópico de esta emulsión, que es la emulsión que se comercializa hoy en día, que no fue la primera, la que debutó, pero sí es la que hoy en día estamos hablando, la emulsión que hoy en día se usa, el propofol, tiene un aspecto lechoso, ¿sí? Tiene un aspecto de un color blanco, debido a la dispersión de la luz que generan las gotas de grasa en él, y es isotónico con el plasma, con un pH ligeramente, o sea, neutro, entre neutro y alcalino, de 7 a 8.5. ¿Sí? Estas son las características generales, digamos, físico-químicas de la macroemulsión de propofol. El propofol es estable a temperatura ambiente, pero cuidado que debería almacenarse en condiciones de refrigeración. Idealmente, no exponer el fármaco a temperaturas mayores de 25 grados Celsius y evitar la congelación, ¿sí? Esto es fundamental porque si el fármaco pasa por algún proceso de extremos de temperatura, la macroemulsión se degrada y después ustedes pueden ver, en algún momento van a ver cuando el propofol está sometido a altas temperaturas, la macroemulsión se pierde y se pueden ver fácilmente gotas de grasa flotando, floculando dentro de la ampolla. Debido al vehículo que se utiliza para poder administrar el propofol, que dijimos que era una fórmula parecida al intralipid de la nutrición parenteral total, el propofol es un medio ideal para la reproducción de bacterias rápidamente. Estamos hablando de un medio sumamente calórico y que de estar contaminado puede generar una multiplicación exponencial de bacterias, ¿sí?, sobre todo E. coli, pseudomonas y hongos, ¿sí?, por lo que hay que desechar el propofol luego de 6 horas de haber abierto el propofol, da más o menos para una jornada quirúrgica habitual. Y si estuviéramos usando el propofol en infusión endovenosa o en la UCI o en el quirófano, ¿verdad?, el sistema de administración y la ampolla habría que desechar luego de 12 horas de iniciar la infusión, ¿verdad?, para poder disminuir los riesgos de contaminación. El propofol idealmente debería diluirse en dextrosa, puede diluirse en salino, pero idealmente en dextrosa 5. Y algo muy interesante e importante que hay que saber es que frecuentemente, como ustedes sabrán, después vamos a ver, uno de los efectos indeseados colaterales del propofol es el dolor a la inyección, ¿sí? Sobre todo cuando se está trabajando con vías de pequeño calibre y en niños pequeños el dolor es muy, muy intenso y similar al que provoca
un fármaco que provoca flebitis, ¿verdad? Se ha popularizado el uso de lidocaína o previamente o al mismo tiempo en la misma jeringa con la que se va a administrar el propofol en una dosis de inducción, por ejemplo. Y bueno, este tema es importante que sepamos. Algunos médicos abren su frasco de propofol y introducen 20 o 30 o 10 miligramos de lidocaína simple al propofol para poder evitar hacer la carga de lidocaína antes de cada administración y someten a la emulsión de propofol a la lidocaína durante toda la jornada quirúrgica. Esto es importante y hay que evitar hacer esto porque la lidocaína inestabiliza la solución porque la acidifica. Y no se recomienda esta mezcla dentro de la ampolla, sobre todo, ¿verdad? Porque no se va a utilizar de inmediato. Cuando sí se va a hacer de inmediato, que es la práctica habitual, si tomar la dosis de lidocaína calculada en la jeringa con la que se va a cargar la dosis de inducción de propofol, ahí no pasa nada, el tiempo es muy breve, así que se puede hacer eso, pero no lo anterior. Y el propofol, la emulsión caduca a los 2 años indefectiblemente, ¿sí? ¿Cuáles son las presentaciones comerciales del propofol? Básicamente, la presentación inicial fue una presentación que retrasó el debut de propofol en el mercado, ¿sí? Esta que ven aquí es la concentración inicial de aceite de castor, Cremofor 10 a 16% y etanol 2,8%, que fue retirada por presentar muy importantes efectos colaterales de hipersensibilidad y shock anafiláctico durante su administración, hasta que apareció un nuevo vehículo que permitió sustituir la formulación inicial, que es el vehículo que habíamos hablado, parecido al Intralipid, que básicamente está compuesto por estos 4 componentes, ¿sí? Está integrado por estos 4 componentes: aceite de soja o soya al 10% sin etanol. El aceite de soya tiene como principal propósito mantener estabilizado y disperso la masa del fármaco, ¿sí? La lecitina de huevo purificada al 1,2% funciona como emulsionante, ¿sí? La lecitina de huevo es básicamente una mezcla de fosfolípidos, ¿sí? Bueno, funciona como emulsionante, como de hecho son los lípidos. Luego, glicerol al 2,25% mantiene la formulación isotónica con respecto al plasma, ese es el propósito, ¿sí? Y el hidróxido de sodio, que bueno, tiene su efecto estabilizante del pH de la solución, que como ya dijimos estaba en torno al neutro o ligeramente alcalino, ¿sí? Entonces estos 4 componentes son los que conforman la presentación, el vehículo que actualmente se utiliza para el propofol, ¿sí? No olvidar aceite de soja, ¿sí? Estabilizador y dispersor, lecitina de huevo purificada, emulsionante, glicerol para hacer la solución isotónica del plasma y el hidróxido de sodio como un campo pH. Además, el propofol, por estas características que yo les mencioné, algunas marcas introdujeron estabilizadores o fármacos antisustancias que tienen efecto bacteriostático, como el bisulfito, por ejemplo, o otros fármacos que, bueno, ninguno de estos fármacos son inocuos, ¿sí? Así que hay que estudiarlos muy bien, sobre todo cuando se está teniendo su uso en pediatría, ¿no? Ya hay también nuevas formulaciones que no tienen directamente, no tienen bacteriostáticos incluidos dentro de ellas, pero la que nosotros usamos frecuentemente sí la tienen. Varias concentraciones de propofol se comercializa propofol al 1%, 20 ml, ¿sí? 50 ml o 100 ml. Esto es así porque, bueno, cuando se usa propofol en infusión total intravenosa, se imaginarán después cuando hagan cálculo de dosis que la cantidad de dosis requeridas son verdaderamente enormes. Y el propofol al 2%. Hay otras presentaciones
comerciales, como por ejemplo el Propofol puro, cuya característica principal, ¿ya? Es el uso de triglicéridos de cadena media, sin fármacos antimicrobianos bacteriostáticos, causan característicamente mucho menos dolor, ¿sí? Además, no dan hipertrigliceridemia en infusiones prolongadas, así que un Propofol puro interesante para este escenario. Y su principal característica, como ya vieron aquí, es que en vez de triglicéridos de cadena larga en forma exclusiva, hay una mezcla de triglicéridos de cadena larga con triglicéridos de cadena media. La farmacodinámica del propofol. Ya. El propofol fundamentalmente, como casi todos los anestésicos endovenosos, anestésicos generales endovenosos, potencian la corriente de cloruro generada por los neurotransmisores inhibitorios GABA a través de su unión con la subunidad beta de receptores de tipo GABA. Este es el sitio, digamos, de acción del propofol, el receptor GABA, y su mecanismo es básicamente potenciando la corriente de cloruro que canaliza esta proteína, receptor GABA, es un canal iónico de cloruro, hiperpolarizando la membrana y haciéndola refractaria a los estímulos, ¿sí? No se conoce exactamente los mecanismos ni la localización exacta de anatómica, digamos, en donde se realizan los cambios asociados a la hipnosis provocada por el propofol. Hay hipótesis, algunos hablan de circuitos encefálicos talamocorticales como los sitios principales en donde se actúa. Otros investigadores hablan de una interacción en la corteza frontoparietal para poder producir la hipnosis. Sin embargo, se han visto también una serie de efectos inhibitorios sobre el subtipo NMDA del receptor del glutamato mediante la modulación de la activación de los canales de sodio, ¿sí? El fármaco tiene un efecto depresivo directo en las neuronas de la médula espinal, ¿ya? Y es un antagonista de la glicina. Esto es muy, muy interesante y muy importante. Aumenta la liberación de dopamina en el núcleo núcleo acuminado, y es probablemente la causa por la que genera esta sensación de bienestar tan importante de la que hablan los pacientes que fueron sedados o anestesiados con el propofol. Esto es muy frecuente de escuchar cuando, por ejemplo, un paciente fue sedado para una tomografía, una histeroscopía o una endoscopía con propofol, ¿sí? El paciente se siente muy bien, en un estado de bienestar muy, muy importante luego de su uso. Por lo mismo es posible esto asociado a la taquifilaxia. El propofol es un fármaco que genera taquifilaxia muy rápidamente, una tolerancia muy importante. Están las condiciones dadas para crear la dependencia, aunque no hay mucha información publicada sobre la dependencia. El propofol puede ser una droga de uso eventual, ¿sí? Porque tiene las condiciones para hacerla. Y ahora sí, fundamentalmente, entre los efectos del sistema nervioso central, además de la hipnosis, el propofol produce un descenso importante de la presión intracraneana, pero cuidado, esta disminución se produce a través de una caída en el flujo sanguíneo cerebral y una caída del consumo de oxígeno cerebral, pero también por una caída de la presión de perfusión cerebral debida a que el propofol en el sistema cardiovascular produce hipotensión, ¿sí? Entonces, en un paciente con un cuadro de hipertensión endocraniana instalada en la que se va a abordar la intubación, tal vez, si no se tiene un soporte hemodinámico adecuado del propofol, no sea del paciente, no sea muy buena idea intubarlo con propofol a dosis habitual al menos, ¿verdad? Porque podría producir una caída muy importante de la presión de perfusión cerebral, no solamente por la caída en el flujo sanguíneo, como ya he dicho, sino porque también produce una caída en la presión
arterial y esta afecta a la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, si uno toma los recaudos, es una alternativa posible el uso del propofol. ¿Ya? Tiene un efecto neuroprotector controversial, sobre todo descrito para lesiones isquémicas de tipo focal, no para las lesiones encefálicas o encefalopóxicas globales. Ahí está la controversia, está más fuerte. Muchos hablan que este efecto neuroprotector es debido a su núcleo bencénico, pero la controversia aún persiste. El propofol produce una importante disminución de la presión intraocular, muy importante cuando se tiene pacientes con un escenario de PIO alta, ¿sí? Un glaucoma, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una característica deseable y absolutamente importante del propofol cuando se está haciendo neurocirugía es que la administración de propofol no interfiere en la autorregulación cerebral. Esto es muy, muy importante. Y tampoco interfiere en la respuesta normal del sistema vascular cerebral al CO2. Esto es importante porque después vamos a ver que con los halogenados no sucede esto. En ciertas concentraciones de volumen por volumen de halogenados, esta capacidad o esta autorregulación cerebral se pierde, lo cual nos saca un arma muy importante para poder mantener ese cerebro en condiciones adecuadas durante la cirugía. Con el propofol eso no sucede. Así que es muy interesante este efecto, ¿sí? Solo que con el propofol monitorear el estado de hipnosis es absolutamente fundamental. Lo contrario, el paciente pudiera despertarse, ¿sí? Nunca está 100% seguro. Después vamos a ver que la dosis efectiva 95 del propofol es bastante alta y por ese motivo uno tiene que monitorear el efecto necesariamente o preferentemente, ¿sí? El propofol tiene un efecto anticonvulsivante. Este punto también es controversial, ¿sí? De hecho, el propofol provoca movimientos mioclónicos y de opistótonos durante la inducción en muchos pacientes, sobre todo pediátricos y ancianos, y episodios similares en algunos pacientes durante la emersión que recuerdan o sugieren un efecto digamos, que precipita las convulsiones, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los investigadores está de acuerdo en opinar de que estos movimientos mioclónicos o opistótonos son en realidad procesos subcorticales, de origen subcortical, por lo tanto no pueden ser digamos, epileptógenos, ¿verdad? De hecho, los intensivistas sobre todo saben que el propofol tiene potentes efectos anticonvulsivantes, ¿sí? Así que la controversia está más a favor de pensar o definir el propofol como un anticonvulsivante, ¿sí? Entre los efectos cardiovasculares del propofol, este es el punto importante también, hay que concentrarse siempre en cardiovascular y en sistema nervioso central en el estudio de los fármacos, porque son dos sistemas con los que nosotros trabajamos íntimamente. En el sistema cardiovascular, en la dinámica del propofol, disminuye la PA o induce una disminución de la presión arterial en un 25-40% por un potente efecto vasodilatador arterial y venoso, sistémico y pulmonar, ¿sí? Sí, produce un efecto vasodilatador arterial y venoso tanto en el territorio sistémico como en el territorio pulmonar, ¿sí? Esto es muy importante para los pacientes con hipertensión pulmonar. Pero además, el propofol produce un efecto inotrópico negativo directo. Acá dice controversial, pero no hay dudas. Produce un efecto inotrópico negativo directo por una disminución en el aporte o en la disponibilización de calcio intracelular, probablemente la hipótesis. Así que por este motivo, a diferencia del tiopental, que sí también produce un efecto vasodilatador, pero no produce un efecto inotrópico negativo directo, ¿no? La caída de la presión arterial es bastante importante por caída de la precarga, de la poscarga y el inotropismo propiamente dicho, ¿sí? Los tres factores se deprimen y la caída de la presión puede ser muy, muy importante. Además, los efectos de compensación esperables durante
de la vasodilatación, que es el barorreflejo, por ejemplo, también están abolidos durante el uso del propofol. Así el propofol no produce tanta taquicardia, ¿sí?, como el tiopental cuando se induce una anestesia general con este fármaco, ¿sí? Y al no tener esa taquicardia, el efecto hemodinámico es mucho más importante. Este efecto se ve en su esplendor, digamos, en el punto más importante a los 4 o 5 minutos de haber administrado la droga. En ese momento es donde es más pronunciado el efecto hemodinámico, y en algunas poblaciones especiales esta situación exige un ajuste de la dosis, de lo contrario se pueden tener efectos adversos muy graves, ¿sí? Básicamente estos que están citados aquí: en los ancianos hay que ajustar la dosis, en los hipovolémicos hay que ajustar la dosis o directamente no utilizar propofol si se tuviera una alternativa mejor al propofol, ¿ya? En los beta bloqueados, ¿sí?, ¿ya? Obviamente los beta bloqueados van a responder aún peor a los en el intento compensatorio, ¿verdad? Y también tienen, bueno, los beta bloqueantes tienen un efecto inotrópico negativo. Está claro que los pacientes con falla ventricular izquierda también son una población en la que hay que hacer un ajuste de dosis muy importante, y también en los coronarios, ¿sí? El propofol, como ya dije, produce mínima alteración de la frecuencia cardíaca debido a que inhibe el efecto barorreflejo, y los efectos depresores se potencian cuando el propofol se combina con los opioides, así que hay que tener aún más cuidado. Si uno usa propofol solo, tiene un grado de presión hemodinámica X, pero si ha premedicado al paciente con fentanil o a un opioide cualquiera, Remi, lo que sea, y ha usado el opioide previamente en dosis de inducción, mucho peor aún, la dosis tiene que ajustarse más aún, porque los efectos hemodinámicos pueden ser peores. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado y ajustar bien la dosis según el paciente que se tenga enfrente. Bueno, en el sistema respiratorio el propofol, está claro, produce apnea, pero la apnea no siempre se presenta, depende de la dosis de propofol y sobre todo de la velocidad de inyección del propofol y de la premedicación, ¿sí? Esto es muy importante porque usamos frecuentemente propofol en escenarios en donde la apnea no es algo que quisiéramos tener. Por ejemplo, en la sedación para endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Bueno, hay uno que no quiere perder la respiración espontánea, la vía aérea no está disponible para el anestesiólogo, el endoscopista tiene un tubo metido en la boca del paciente y ventilarlo puede ser muy dificultoso y implicaría interrumpir el procedimiento, empezar de nuevo una serie de cosas que cuando se trabaja en un departamento con alto flujo de trabajo eso es verdaderamente inconveniente, así que hay que ajustar la velocidad de inyección y la premedicación o la medicación que se hace junto al propofol para poder evitar la apnea. La apnea puede ser bastante prolongada, durar más de 30 segundos, un minuto, o sea, puede generar hipoxia importante si es que estamos hablando de un paciente con predisposición no obeso o un paciente con patología respiratoria de base, así que hay que cuidar ese detalle. Un efecto muy interesante del propofol es que induce broncodilatación en los pacientes con EPOC y atenúa la vasoconstricción vasovagal. Esto es sumamente importante por su efecto broncodilatador. El propofol es la estrella en la inducción en los pacientes con patología obstructiva, con patologías obstructivas como el asma o el EPOC. Y otra cosa importante es que el propofol potencia la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que si ustedes recuerdan, la vasoconstricción pulmonar hipóxica es esta propiedad de la microcirculación pulmonar o de la circulación de las arterias pulmonares de contraerse en los sitios de parénquima pulmonar con baja concentración de oxígeno, de esta manera evitar que el flujo sanguíneo se dirija a esas zonas en forma inefectiva, disminuyendo de esa manera por este mecanismo de regulación fisiológica de Shan. El propofol disminuye, como casi todos los hipnóticos, la respuesta a la ventilación, la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercarbia, así que el paciente sencillamente entra en hipoxia y hipercarbia y esto no inicia las respiraciones si se tiene una dosis muy alta.
y disminuye los reflejos protectores de la vía aérea, relajando la musculatura faríngea de manera muy importante. Esto favorece la utilización de Propofol como fármaco único para la colocación de dispositivos suprarglóticos, y este es el motivo por el cual van a ver en pediatría, pero en adultos también, pero en pediatría más porque el uso de los dispositivos suprarglóticos es más frecuente, que habitualmente colocamos dispositivos suprarglóticos prácticamente con una dosis ínfima de opioides concomitantes o directamente sin ellos. La actividad, bueno, existe un grupo de otros efectos del propofol no relacionados al sistema cardiovascular y respiratorio que son sumamente interesantes, como por ejemplo esta primera, que es la actividad antiemética. Sobre todo si la emesis no tiene origen vagal, el propofol tiene un efecto antiemético fantástico en dosis subterapéuticas, entre 10 y 20 miligramos de propofol ya obtiene ese efecto, pudiendo ser un método de rescate interesante en los pacientes en los que las náuseas y los vómitos operatorios son efectos absolutamente indeseables. Puede ser usado también en perfusión continua, ya si es que se produce recurrencia de los vómitos a 10 gamma, 10 microkilo minuto. Esta es una dosis que está muy lejos de las dosis terapéuticas. Otro efecto interesante es que mejora el prurito generado por los opioides neuroaxiales y el prurito generado por la colestasis. Ustedes van a ver, sobre todo en ginecología, cuando vayan rotando por ahí, que frecuentemente utilizamos morfina como coadyuvante en la anestesia neuroaxial raquídea o peridural, cualquiera de las dos, y el uso, sobre todo en la raquidia, de opioides neuroaxiales, sobre todo de morfina, produce un prurito inmenso en la embarazada, al punto que termina recordando más eso que cualquier otro evento. ¿Sí? El prurito puede ser desesperante. El propofol puede dar una ayudita. ¿Sí? Además, tiene este efecto sobre el estado, sobre los sueños, produce sueños agradables, en ocasiones alucinaciones, un proceso de desinhibición sexual, tiene un efecto interesante adverso que no deseado, que es el dolor a la inyección intravenosa, como ya les dije, sobre todo en ancianos y en niños pequeños, sobre todo en inyecciones rápidas y concentradas en vías de pequeño calibre, que es muy desagradable porque el dolor es sumamente intenso. El propofol puede ser utilizado en pacientes con antecedentes o con riesgos de hipertermia maligna. ¿Sí? Después vamos a ver qué es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un trastorno asociado al uso de un grupo de fármacos anestésicos generales que puede ser mortal de precipitarse. ¿Sí? Existen pacientes que tienen esta predisposición a la hipertermia maligna debido a un juego de genes especial que lo hace susceptible. La hipertermia maligna es una alteración del metabolismo del calcio intracelular que genera este proceso. El propofol no lo genera, así que es una alternativa para estos pacientes. ¿Sí? Su emulsión favorece el crecimiento de bacterias y hongos, no olvida eso, el cambio de circuito de perfusión cada 12 horas, y un efecto temido, que se llama síndrome de infusional propofol, con una altísima mortalidad, que se vio inicialmente en la perfusión endovenosa de propofol en la UCI de pacientes pediátricos por largos periodos de tiempo. Se reportó un grupo inicial de casos y luego se reportó otro grupo más que tiene unas características realmente angustiantes. Produce rhabdomiólisis, el paciente cursa con insuficiencia renal aguda, con una falla miocárdica brutal y una acidosis metabólica severa. Esto también se puede ver en cirugías de larga duración en la que se estén usando propofol. Bradiarritmias, hipotensión, dislipidemias, brutal, un cuadro brutal que, bueno, en el 80% de los casos llegó a la muerte, ¿sí? Así que el uso de propofol en inducción en altas concentraciones y durante altos periodos, sobre todo en niños, es donde más se ve este tipo de eventos, ¿sí? En relación a la cinética del propofol, ¿sí? El propofol es altamente liposoluble, como ya vimos, su estructura molecular es la responsable. Tiene una alta fracción de unión a la albúmina, en torno al 80% de unión a proteínas. La dosis de inducción del bolo, que está en torno al 2
2 miligramos por kilo, 2.5 miligramos por kilo, tiene un tiempo de latencia entre 30 y 40 segundos. El tiempo de latencia es aquel entre la administración y el inicio del efecto, obteniéndose un efecto máximo a los 2.3, 2 minutos aproximadamente, ¿sí? Y con un tiempo de duración dependiente de la dosis de entre 3 a 8 minutos o 5 a 10 minutos más o menos, ¿sí? A los 8 minutos por ahí ya empezamos a caer por debajo del rango terapéutico, el paciente puede empezar a despertarse. Si estamos hablando de una dosis en bolo, ¿sí? La administración de perfusión continua del propofol tiene otras dosis que las vamos a ver, pero básicamente están entre 50 y 75 microgramos kilo minuto para sedación, y a partir de 100, 150 ya estamos hablando micro kilo minuto de dosis de perfusión para anestesia general, ¿sí? El modelo cinético del propofol es un modelo cinético tricompartimental, donde claramente se puede distinguir, aquí ustedes ven la curva de la cinética del bolo del propofol, en donde claramente se pueden distinguir los 3 tiempos de vida media. La vida media alfa o de distribución rápida entre 2 a 4 minutos, la beta o de distribución lenta entre 30 y 60, y la gamma o de eliminación entre 4 a 7 horas, ¿sí? Un volumen de distribución enorme, ¿sí? De entre 0,3 a 0,5 litros por kilo, con un volumen del estado estacionario entre 3,5 y 4,5 litros por kilo. En el metabolismo del propofol, este es un proceso interesante porque el propofol tiene un metabolismo que no es solo hepático. La fracción de extracción de propofol es muy grande, es cercana a 1. Es decir, todo el propofol que pasa por el hígado se puede hacer cargo de él, ¿ya? Así que estamos hablando de un fármaco flujo limitante. El 60% del propofol es metabolizado en el hígado a través de procesos de glucuronización, sobre todo epoxidación. Y lo interesante es que el 30% del propofol tiene un metabolismo el 40% restante del propofol tiene un metabolismo extrahepático. 30% de ellos es en el riñón y un 10% es en el pulmón. Esto está confirmado, ¿sí? Así que, bueno, esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con eh, procesos hepáticos severos, en los que se tiene que recurrir a otra, se puede recurrir al propofol porque el metabolismo extrahepático del propofol es muy importante. No se tienen metabolitos activos del propofol, ¿sí? Tiene una alta extracción hepática, como ya dijimos. Y la vida media sensible al contexto del propofol está entre 15 a 20 minutos aproximadamente, ¿sí? La insuficiencia renal y hepática no afecta mayormente al propofol. En niños, ojo, el volumen de distribución y el aclaramiento del propofol son mucho mayores, así que para alcanzar concentraciones terapéuticas en los niños hay que administrar una dosis de proporción de propofol por kilo de peso mucho mayor. Si ustedes recuerden lo que ya vimos en las primeras clases, cuando el volumen de distribución aumenta y el aclaramiento aumenta, ¿sí? La cantidad de fármaco requerida para alcanzar concentraciones en el compartimento central obviamente se incrementa, ¿sí? Este aumento del volumen de distribución puede ser debido a varias causas, eso no vamos a discutir ahora, después vamos a ir profundizando. En el caso de los ancianos sí podemos dar unas explicaciones. Hay una disminución en el volumen de distribución a expensas de una contracción del compartimiento B1, sobre todo relacionada a que los ancianos tienen un gasto cardíaco más bajo que los niños y que el resto de la población, motivo por el cual muy fácilmente es posible alcanzar dosis terapéuticas importantes si no se ajuste dosis. Ustedes recordarán que entre los pacientes donde había que ajustar la dosis se encuentran los ancianos, ¿ya? Sobre todo si estos tienen más de 65 años, porque en estos pacientes hay un detalle interesante, además de la contracción
de volumen de distribución, es que el propofol puede prolongar su tiempo de acción debido a que la proporción relativa entre grasa y músculo es mayor, es decir, hay menos masa muscular, hay menos compartimientos de intercambio rápido y más compartimientos de intercambio lento, por lo que es posible técnicamente que la dosis administrada del propofol se acumule más en la grasa y esto provoque acumulación. ¿Sí? Debido a eso se puede ir liberando el propofol de las grasas, manteniendo una concentración relativamente alta en plasma. Esto hay que tener en cuenta, es decir, básicamente el propofol tarda más en, el anciano tarda más en despertarse después de su uso, como también tarda más en dormirse. ¿Sí? En los obesos la cinética no se altera, pero hay que tener cuidado con este detalle. La dosificación para la inducción debe ser hecha por peso ideal. El peso ideal se calcula en función de la talla del paciente, la edad y el sexo, todo la talla y el sexo. Y el mantenimiento debe considerar el peso real, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que incluir en el modelo cinético el compartimiento de intercambio lento, que en el obeso obviamente es importante, está constituido un depósito de grasa, ¿sí? En relación a las variaciones vinculadas con el sexo, ¿verdad? O con el sexo, el propofol es más rápidamente metabolizado por las mujeres, motivo por el cual generalmente se usa una dosis de inducción, puede requerir las mujeres una dosis de inducción más rápida y pueden tener recuperación del propofol mucho más rápida que en los adultos. Así que bueno, esto es lo que vamos a hablar sobre el propofol. Vamos a ir profundizando más cuestiones acerca del propofol en su uso en anestesia total intravenosa. Como ya dijimos, es el agente estrella. Pero en lo que se refiere a la farmacología, estos son los tópicos indispensables. Así es. Saludos.